Bienvenidos a este módulo que es Security Mastery, donde te voy a hablar de conceptos de cómo resguardar tus criptomonedas y no caer en ninguna estafa o en ningún problema de que te intenten hackear y tener el 100% de tus fondos resguardados. Lo importante de las criptomonedas es que nosotros tenemos la responsabilidad, el 100% de cuidar nuestro capital. Si tú haces lo que yo te voy a decir, no vas a tener ningún problema, pero a veces por desinformación hay personas que terminan confiando en personas que se hacen pasar por exchange o por wallets que no tienen ningún tipo de soporte, que te van a contactar a pedir información y terminan accediendo a sus criptomonedas. Como esto es descentralizado, recordemos algo muy importante, y es que en Security Mastery yo te voy a hablar de conceptos, por eso lo vamos a hablar en tablero, más que mostrarte plataformas como ya lo hemos hecho. Esto es importante. Las criptomonedas son descentralizadas, de acuerdo a DeFi, que son finanzas descentralizadas, que nadie tiene el control, nadie tiene la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero es 100% de nosotros, 100% nuestro, pero asimismo tenemos la responsabilidad de cuidar ese dinero. Normalmente, si se pierde dinero en cripto, si envías a la wallet que no es, si envías a la red que no es, esas criptomonedas se pierden. No es como llamar a tu banco y reclamar, eso no se puede hacer. Por eso tienes que estar 100% seguro que estás transfiriendo las billeteras que son. Ya obviamente hay casos de personas que tenían cientos de millones de dólares en wallets que recibieron ataques de hackers que se hicieron pasar por la wallet y la persona perdió su dinero y que el gobierno ya se involucró a recuperar ese dinero. Gracias a la blockchain podemos rastrear todas las transacciones que hay en cierta wallet, pero 99% de los casos el gobierno no se va a meter porque son criptomonedas, es descentralizado, ¿de acuerdo? Ese es el poder, pero también es la responsabilidad. Ahora, quiero mostrarte lo siguiente y vamos a empezar en este módulo hablando de los exchanges centralizados SEX, ¿de acuerdo? Estas son empresas y empresas como por ejemplo Binance y Bybit son como los bancos. Ellos tienen los fondos, pero normalmente los bancos tienen un 10% del capital asignado. ¿Qué quiere decir esto? Que si muchas personas depositan, ellos van a prestar el 90% del dinero y para seguir vivos necesitan netamente el 10% del dinero. Por eso te ponen topes para retirar. Si todo el mundo va y retira, el banco colapsa. Y ha habido muchos casos de bancos que colapsan en el pasado y muchos bancos podrían llegar a colapsar. Bueno, eso puede pasar exactamente con los exchanges. Hay muchos exchanges fraudulentos, hay muchos exchanges que no tienen esto bien estipulado y que pueden colapsar. De hecho, hubo un exchange muy grande que se convirtió en el segundo más grande del mundo, que se llamó FTX. Y FTX era un exchange que decía, ok, deposita y yo te voy a mostrar cuántas criptomonedas tienes, pero él estaba sacando todo el dinero por detrás. Al final alguien se dio cuenta que no tenían los fondos que decían tener y la gente fue a retirar y el exchange colapsó. Miles y miles y miles, yo diría millones de personas terminaron afectados porque obviamente el exchange no estaba haciendo las cosas de forma correcta. No quiero decir que los exchanges no lo vayan a hacer, pero acá deberías tener solamente dinero que vas a intercambiar, que estás utilizando en algún servicio de ellos, que estás haciendo trading de criptomonedas activamente, que tienes en algún servicio que ellos prestan y que necesitas tenerlo ahí. Pero si es dinero para almacenar, hazlo en una wallet externa. Yo te he hablado de eso durante toda el workshop porque me parece muy importante. Y te enseñé cómo transferir una wallet externa. Ahora en el siguiente video te voy a enseñar obviamente la seguridad que debes tener y el cuidado que debes tener con tu wallet, pero ahora es muy importante que entiendas esto. Binance y Bybit son dos exchanges y debemos tener obviamente la seguridad de que ellos tienen la custodia de nuestros fondos de forma real. Por ejemplo, en CoinMarketCap podemos ver cuánto es el fondo que tiene cada exchange. Podemos ver acá donde dice exchange y podemos ver cuáles son los exchanges más grandes del mundo. El primero es Binance, el segundo es Bybit, por eso te lo recomendé. Acá podemos entrar, por ejemplo, a Binance y ver cuáles son sus montos de volumen. Mira la cantidad de transacciones que hay en Binance y podemos ver en dónde se hicieron esas transacciones. Podemos ver acá un resumen de todo, pero lo que me interesa es ver la reserva. Yo le doy clic acá y puedo ver la reserva.
¿Cuánto tienen ellos? Podemos ver las direcciones de Bitcoin que ellos tienen y cuánto dinero tienen. Mira, la mayoría de reservas lo tienen en Bitcoin. 36%, 16% en USDT, BNB tienen el 13% y yo puedo ver todas las finanzas de Binance que están auditadas acá. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante, saber cuánto dinero ellos dicen que tienen y evidentemente que lo tengan. Bybit también, yo puedo venir acá a todo el resumen, puedo venir a sus reservas y puedo ver que la mayoría de reservas que tienen es en Bitcoin, aproximadamente 5 billones de dólares, 2.3 billones de dólares lo tienen en USDT, Ethereum tienen 1.3 billones de dólares. Y bueno, acá tenemos una idea de cuánto manejan los exchanges para saber que efectivamente estamos eligiendo los mejores. Ahora, ¿qué recomendaciones hay que tener con los exchanges? Número 1, nunca recibir correos. Nunca recibir correos de personas que te van a ayudar solicitando información. ¿De acuerdo? Porque normalmente ahí es donde muchas personas reciben correos, normalmente eso se llama phishing, que lanzan un correo, se hacen pasar por Binance y obviamente tomas acción, te contacta una persona, termina dándole tus datos y normalmente pues terminas perdiendo tu capital si pueden acceder a tu cuenta. Así que siempre activa la autentificación de 2 factores, que lo hablamos, que es solicitar un código cada vez que se van a hacer retiros. También, obviamente, cuídate de los emails como los habíamos hablado. Revisa las URL legítimas. Debes revisar que cuando vas a entrar y vas a conectarte con el exchange desde cualquier computadora, revises que es una URL legítima, o sea, es el sitio oficial, porque muchas veces hay otras páginas que se hacen pasar por estos exchange, pones los datos y ellos guardan esos datos y pueden entrar a tu exchange. Ahí es donde te salva el la autentificación de 2 factores. Hay muchos casos donde alguien se hace pasar por un asesor y te pide la autentificación de 2 factores. Nadie te lo va a pedir, ¿de acuerdo? Ahora, esto es en gran medida lo que se necesita para los exchanges y es simplemente ser consciente de la seguridad de las transferencias que vas a hacer y obviamente de no caer en correos estafa y tampoco en URLs que son falsos. Ahora, quiero decirte algo muy importante y es respecto a las direcciones de billetera. Esto es lo más importante a la hora de cuidar tus fondos. Como tus fondos están dentro de Binance, por ejemplo, $1,000, esto está en las direcciones de Binance. Binance van a cuidarse de muchas cosas que pasan, que envían transferencias a esas direcciones, a esas wallets. No vas a tener problema. Esto lo vamos a hablar en el siguiente, que es sobre las wallets. Ahí sí vas a tener otro tipo de cuidados. Pero acá, las direcciones de transferencia y de retiro. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Cuando alguien va a transferirnos a nosotros, nosotros tenemos que decir qué criptomoneda es. Ya sea que sea Bitcoin, Ethereum o USDT. Entonces, si yo voy a transferir Bitcoin, yo tengo que copiar mi dirección completa. Y es una dirección alfanumérica. Tengo que revisar que la dirección que me sale en depósito sea la misma. Y también el tipo de red. Está BTC, que normalmente es por ahí. O si selecciono otra dirección, tengo que mirar qué tipo de red yo seleccioné. Y siempre decirle a la persona qué tipo de red. Por ejemplo, si yo transfiero USDT, me sale la dirección de USDT, la reviso que esté bien, mi dirección, se la paso a la persona y le digo la red que normalmente usamos es TRC20, que es Tron. ¿Por qué? Porque los fees son mucho más económicos, pero también puedes ir por la red de Ethereum, que es ERC20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cambia? La dirección es totalmente diferente y si yo paso una dirección de wallet con otra red, la transferencia va a ser fallida y yo no voy a recuperar mi dinero. Por eso debo verificar muy bien los datos de transferencia. ¿De acuerdo? Debo verificar muy bien esos datos de transferencia. Ahora, cuando vas a retirar y vas a hacer un retiro y enviarle a otra persona, exactamente lo mismo. Debes verificar que la dirección coincida, obviamente ellos te van a pasar la dirección, y el tipo de red. Cuando vas a retirar y pones una wallet y la red no coincide, estos te van a notificar. Y afortunadamente Binance tiene algo y es que cuando no coinciden los datos van a cancelar el retiro. Esto solo funciona en exchanges centralizados, por ejemplo en wallets no va a funcionar, así que sí deben verificar muy bien la dirección de la wallet y también la red. Solamente eso, de ahí verificar muy bien el monto
Siempre verifica 2 veces. Y luego de ahí, obviamente, te va a pasar al 2FA, autentificación de 2 factores. Por eso siempre tenlo activo, porque te va a notificar al correo, te va a llegar un código que tienes que proveer. Y sin ese correo no te activan los permisos. ¿Listo? Otra cosa que vamos a hablar en los exchanges son las APIs. Estas APIs se utilizan para poder conectar otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que se llama Cyborg y que se conecta por medio de APIs. Normalmente lo que hacemos es siempre tener las IPs, la lista de IPs, es como la lista de dispositivos que pueden operar esa API. Es muy importante que lo pongas porque si no cualquier persona en el mundo que acceda a esos datos puede moverlo. También los permisos de esa API que no se pueda retirar. Binance no deja por defecto que pueda retirar, pero que sean solamente permisos para lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, en Cyborg los permisos son solamente para poder hacer transacciones en futuros. Entonces habilitamos solamente los futuros para eso. Y obviamente cuidar las llaves del API. Normalmente te bota un API key, secret key. Cuidar, no tenerlos por ahí porque hay personas expertas en rastrear esto en WhatsApp, en teléfonos, así que tratas tus datos con mucha seguridad como si fueran tu usuario y contraseña de una cuenta bancaria. Eso en caso de que actives una API. Puede que no te sirva ahora, pero en el momento que alguien te hable de una API, pues ya sabes las recomendaciones que te doy. Si tú haces esto, vas a estar muy bien. Así que esto fue básicamente respecto a los exchanges centralizados. Vamos con el siguiente, que ya es las wallets.